Buenos días, chicos. Bienvenidos al último tema de la etapa 2 de la unidad de aprendizaje Vida cotidiana en otro idioma 1. Te recuerdo que en este canal encontrarás el video de cada tema de los 4 semestres de preparatoria de las unidades de aprendizaje Vida cotidiana en otro idioma y Mi conexión al mundo en otra lengua. Te dejo el temario de la etapa 2 y recuerda que esto se presenta en el segundo parcial. Este tema lo encontrarás en la página 42 de tu Student Book. El tema que veremos el día de hoy son las preguntas y respuestas cortas, que son las Yes-No questions. En cada tiempo gramatical tenemos 3 tipos de estructuras. Una de ellas es la estructura de la pregunta, que es la que veremos a continuación. Al momento en el que formulamos una pregunta, debemos de saber que esa pregunta puede tener 2 opciones de respuestas cortas, yes or not, o sea, sí o no. Ahora, ¿cómo vas a responder? Debes de seguir las reglas de la estructura gramatical, no solo responder como tú deseas. En la imagen tienes la pregunta que dice ¿Is Teacher Areli at home? Si te fijas en la pregunta señalada con azul tenemos la palabra is, que nos indica que el tiempo gramatical es presente. Y después tenemos la palabra Areli, señalado con rojo, y Areli es el sujeto de la oración. La información que tengo en la pregunta es la misma que deberemos de utilizar siempre para escribir la respuesta corta. En la parte de abajo tengo answer y las 2 opciones que son yes or not. Si te fijas, te puse las flechas del mismo color para que las identifiques. En la primera respuesta tengo yes, she is. Después del yes debemos de poner coma. Después de la coma debo poner el sujeto de la oración. Como en la pregunta tengo Areli, yo ya sé que Areli se refiere a una mujer. Entonces le pondremos she. Por último, la respuesta la terminaré con la primera palabra con la que inicié la pregunta, que es is. Mi respuesta corta afirmativa me quedaría yes, she is. La otra opción de respuesta es no, she isn't. Después de la palabra ponemos una coma y después ponemos el sujeto de la oración. Como el sujeto es Areli, ya sabemos que Areli se refiere a una mujer, entonces por eso le ponemos she. Y terminamos con la primera palabra con la que inicia la pregunta, pero en estructura negativa. En este caso sería isn't. Recuerda entonces que debemos de formar la respuesta con las mismas palabras que se utilizaron en la pregunta. La traducción final sería, ¿está la maestra Areli en casa? Si está o no está. Te dejo en esta imagen ejemplos de preguntas y respuestas cortas con el tiempo gramatical del verbo to be. En la imagen que ves en la pantalla puedes observar que la palabra inicial de la pregunta cambia y tenemos que es el auxiliar do. La estructura para escribir la respuesta corta sigue siendo la misma que ya te expliqué. El sujeto mencionado en la pregunta debe aparecer también en la respuesta y la respuesta la termino con la primera palabra con la que comencé la pregunta. Comienzo la pregunta con do, entonces termino la respuesta con do o don't, dependiendo si es afirmativa o negativa. Comienzo con those, entonces responderé con those o doesn't. La traducción final sería, ¿comen ellos pizza? Si comen o no comen.
Aquí puedes ver ejemplos con los auxiliares do y those y las respuestas utilizando los pronombres personales o subject pronouns. Por último, tenemos las preguntas con el verbo modal can. Este verbo modal can es para expresar que el sujeto puede o no puede realizar alguna acción. La estructura es la misma que las anteriores. El sujeto utilizado en la pregunta aparecerá en las respuestas y terminaré las respuestas con la primera palabra con la que inicié la pregunta. Entonces, comienzo la pregunta con can, terminaré la respuesta con can o can't, dependiendo si es afirmativo o negativo. La traducción me quedaría: ¿puede él jugar soccer? La respuesta sería sí puede o no puede. En la imagen puedes ver ejemplos de las preguntas y respuestas con el verbo modal can. De tu libro contestarás las páginas 43, 44, 105 y 106. Estoy en línea en Microsoft Teams de 7 de la mañana a 12 del mediodía de lunes a viernes para cualquier duda. Toda pregunta escrita de lunes a jueves después de las 12 del mediodía se contestará hasta el día siguiente. Y toda pregunta escrita en el muro los viernes después de las 12 del mediodía, los sábados o los domingos se contestará hasta el día lunes. No envíes tus preguntas vía chat, escríbelas en el muro y etiquétame para una atención más rápida. Agradezco tu atención y te espero en los videos de la etapa 3. Que tengas un bonito día.